Hola, este es nuestro segundo archivo de audio dedicado a Carlos Marx y en el que proporcionaré algunos ejes de lectura del capítulo 2 titulado El materialismo histórico. Seguimos en el mismo libro de trabajo, El capitalismo y la moderna teoría social de Anthony Giddens. En estos ejes voy a básicamente puntuar 5 elementos. Primer elemento, ustedes pueden observar cómo entre la página 57 y 58 el autor Anthony Giddens nos hace mención de otras dos obras importantes de Carlos Marx, además de las que mencionamos en el audio anterior. Una primera de estas obras es La Sagrada Familia, publicada en 1845. Una segunda, también muy famosa e importante, es La Ideología Alemana, publicada entre 1845 y 1846. Luego de ello menciona ya en la página 58 la contribución a la crítica de la economía política. Un libro, insisto, desarrollado o más bien reseñado entre las páginas 58 y 60, plantea, vuelve a plantear, porque es algo que apareció en el capítulo anterior, servirá para que lo recordemos, la condición material del Estado. La condición material del Estado como un reflejo de la concepción teórica y metodológica materialista de Marx. Leo lo siguiente de la página 59. Ahí Marx ahonda, dice el autor, en el tema de la alienación. La alienación debe estudiarse como un fenómeno histórico que solo puede comprenderse en los términos del desarrollo de las formaciones sociales concretas. Formaciones sociales concretas. Cuando decimos formaciones sociales concretas estamos hablando de historia, de historicidad, historizar la formación de las sociedades, la formación material, concreta, empírica de las sociedades. Los estudios de Marx sobre las etapas del desarrollo histórico siguen los pasos del crecimiento de la división del trabajo y la aparición de la propiedad privada, que culminan con la desintegración del feudalismo en el proceso de alienación del campesinado, del control de sus medios de producción. Dos cosas que ya vimos aquí. La división social del trabajo para Marx concluye en la formación, en la concreción de la propiedad privada, y esos dos elementos históricos le van a permitir a Marx plantear un estudio de la evolución humana, de la evolución histórica de las sociedades en 4 grandes momentos. Primer momento, las llamadas sociedades del comunismo primitivo, que en algún momento Marx también llama sociedades tribales. Segundo momento, el feudalismo. Tercer momento, el capitalismo. El cuarto momento para Marx sería la transición al socialismo. Y el quinto momento para Marx sería la abolición del Estado capitalista y el establecimiento de una sociedad comunista. Estas 5 etapas históricas Marx las propone a partir de su estudio de la evolución humana y de observar cómo estas 5 etapas se pueden distinguir en función precisamente de los niveles de la división social del trabajo y del papel que juega en cada una de estas etapas la propiedad privada. Segundo punto, segundo eje en esta lectura, en este capítulo, es un eje que se desarrolla entre las páginas 60 y 61 y que son 2 críticas que Marx hace a Feuerbach. 2 críticas desarrolladas en la página 60 y 61. Primera crítica, penúltima línea de la página 60. Marx critica a Feuerbach por varios motivos. En primer lugar, el enfoque de Feuerbach, dice Marx, no es verdaderamente histórico. Concibe un hombre abstracto, anterior a la sociedad, no solo deja al hombre reducido a hombre religioso, sino que no sabe ver que el sentimiento religioso es también un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece en realidad a una determinada forma de sociedad. Para Marx, el estudio de Feuerbach, primera crítica, no es un estudio que abreve como debiera de las formaciones sociales. Sigue manteniendo un nivel de abstracción que Marx le critica porque no se da cuenta que, por ejemplo, para Marx, es la propuesta de Marx, no estoy diciendo que Marx tenga la absoluta razón, solo estoy haciendo la contraposición con Feuerbach. Para Marx, por ejemplo, el propio sentimiento religioso que podríamos tomar a partir de Feuerbach como algo natural,
como algo propio de la condición humana, como algo, digamos así, universal y válido y presente en todas las sociedades, dice Marx, incluso eso, que pensamos que es una circunstancia absolutamente universal, es una circunstancia social. El sentimiento religioso para Marx se da bajo ciertas determinaciones sociales, lo cual está queriendo implicar que en un tipo de sociedad diferente que no tuviera esas condiciones sociales y materiales, el sentimiento religioso pudiera no existir. En segundo lugar, Feuerbach, junto con todos los filósofos materialistas anteriores, trata la realidad material como determinante de la actividad humana, pero no analiza la modificación del mundo objetivo por parte del sujeto, esto es, por parte de la actividad de los hombres. La doctrina materialista de Feuerbach, afirma Marx, es incapaz de analizar el hecho de que la actividad revolucionaria resulta de actos conscientes y voluntarios de los hombres. Para Marx, Feuerbach presenta así un materialismo pasivo o contemplativo. El pensamiento de Marx, por otra parte, dice Giddens, se centra en esta dialéctica entre el sujeto, el hombre en sociedad, y el objeto, el mundo materia. Esta segunda crítica básicamente consiste en el hecho de que Feuerbach tiene un materialismo contemplativo o pasivo, lo cual quiere decir el sujeto simplemente refleja en su propia conciencia todas las determinaciones de la realidad. La realidad es el objeto. En esta relación sujeto-objeto, el sujeto tendría para Feuerbach un papel muy pasivo y lo único que podría hacer sería reproducir la determinación del objeto, es decir, de la realidad sobre él. Marx critica esto porque piensa que esa relación no puede ser así de pasiva, sino que debe ser una relación dialéctica. Una relación dialéctica quiere decir, y esto para él es muy importante, que el sujeto, a pesar de estar condicionado por el objeto, por la realidad, pudiera, al interactuar, al interaccionar con la realidad, también transformarla. Y esto es muy importante porque la famosísima tesis 11 de Marx, así se llama, la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, es aquella que les mencioné en el archivo anterior. Hasta ahora, dice esa tesis, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo. Lo que toca ahora es transformarlo. La transformación en la que Marx cree viene de esta idea de la dialéctica, de la posibilidad que en la relación sujeto-objeto, la relación no solo sea pasiva, sino que el sujeto tenga capacidad de transformar la realidad, capacidad de revolucionar la realidad. Por eso Marx es considerado un teórico de la revolución, un teórico revolucionario. Tercer elemento a destacar, página 62, el apartado que se titula La tesis materialista. Sobre este aspecto entresaco algunos puntos relevantes, ilustrativos. ¿Qué es el materialismo para Marx? Estamos hablando de la tesis materialista, por lo tanto nos preguntamos ¿qué es el materialismo? Leo lo siguiente en el texto de Anthony Giddens, página 62. La conciencia humana está condicionada por un intercambio dialéctico de acción y reacción entre sujeto y objeto. Eso lo acabo de explicar recién. Punto seguido. El hombre modela activamente el mundo en que vive al mismo tiempo que éste le da forma a él. Fíjense cómo la dialéctica es esta suerte de ir y venir. Esa es la crítica a Feuerbach, que solo planteaba como el ir del objeto al sujeto, el ir de la realidad que determina al sujeto. Marx reconoce ese condicionamiento porque es materialista, pero cree que ese condicionamiento puede ser mutuo, que la relación puede ser dialéctica, de ida y vuelta. Hay una famosa frase también de Marx, la van a escuchar seguramente mucho en su formación, aquella de que el hombre crea las condiciones de su ambiente, no bajo las determinaciones que él haya elegido, pero sí a pesar de ese acondicionamiento inicial, tendría para Marx, bajo la dialéctica, la posibilidad de transformar el mundo que le rodea. Feuerbach no se da cuenta de que la percepción sensitiva, lejos de ser fija e inmutable todo el tiempo, está integrada dentro de un mundo fenoménico. La percepción sensitiva y el mundo fenoménico. El mundo fenoménico, otra vez, es el objeto, es la realidad. La percepción sensitiva es el sujeto. Marx plantea
que si bien es cierto que nuestra percepción sensitiva, es decir, nuestra conciencia, es decir, nuestro pensamiento, es decir, nuestro propio ser, se encuentra condicionado por el objeto, por la realidad, ese objeto, esa realidad no es inmutable, no es eterna, no es siempre el mismo, porque el sujeto en esa relación dialéctica puede transformarlo, puede tomar conciencia. Y eso para Marx implicaría una palanca del cambio. Recuerden ustedes que Marx es un teórico de la praxis, que plantea que la filosofía no solo debe ser para diseñar edificios teóricos, sino para transformar el mundo. Luego, ustedes pueden encontrar dentro de esta misma tesis materialista, sigo en el punto número 3, aspectos como los siguientes que entresaco. Página 63, primer párrafo, primera línea. Para Marx, la historia es un proceso de creación, satisfacción y nueva creación de necesidades humanas. Por eso no es un proceso estático, fijo, inmutable, natural o fatalista, sino que implica esta permanente acción, reacción, tesis, antítesis, transformación. Al estudiar el desarrollo de la sociedad humana debemos partir de un examen empírico de los procesos concretos de vida social, que son el sine qua non de la existencia humana. Análisis empírico de los procesos concretos de la vida social. Esa es la parte historicista de Marx, la parte materialista. Cuando estamos diciendo examen empírico de los procesos concretos de vida social, estamos diciendo bajemos de la Torre de Babel, bajemos del idealismo y observemos concreta y empíricamente cuál es el proceso de formación social. Dentro de ese proceso de formación social debemos atender el desarrollo mismo de la conciencia perceptiva, el desarrollo mismo del sujeto. Eso está entre las páginas 62 y 63. Paso ahora al cuarto punto, que arrancaría en la página 65 con el apartado titulado Los sistemas preclasistas y llegaría de la página 65 a la página 76. Esta parte, entre la página 65 y 76, debo advertir, reconocerles también que probablemente sea la parte del texto, probablemente, digo probablemente porque esto depende ya de cada lector, probablemente sea la parte del texto un poco más densa, por decirlo así, un poco más pesada tal vez, porque es la parte en la que Marx, como dice el apartado, va a intentar explicar los sistemas preclasistas y lo va a intentar hacer justo como acabamos de mencionar, a partir del examen concreto de las relaciones empíricas específicas. Es decir, es la parte en donde Giddens hace una reseña de los estudios históricos de Marx para explicar cómo en esas dos primeras etapas que mencioné antes, ¿se acuerdan que mencioné 5 etapas de la evolución humana? La primera era el comunismo primitivo o las sociedades tribales y la segunda era la sociedad feudal. Bueno, en esas paginitas, 9 paginitas, se reseña, se condensa los estudios históricos de Marx sobre el comunismo primitivo. Estamos hablando de las sociedades tribales, de las economías nómadas, de las sociedades de cazadores. Después habla también, por supuesto, de la Roma clásica, de la Roma antigua, y después habla del feudalismo, que son estas dos etapas. La primera, comunismo primitivo, donde no existen procesos de individualización, donde la propiedad privada tampoco existe porque es una propiedad comunitaria, donde incluso no existe la economía sedentaria, donde incluso la economía sigue siendo rudimentaria, agrícola, basada muchas veces en la casa también. Y después, en un segundo momento, la sociedad feudal, de la que hemos hablado en distintos momentos en el curso. Esa parte, advirtiendo que tal vez, insisto, tal vez a algunos de ustedes les pueda resultar un poco pesada, les pediría que hagan el esfuerzo de leerla porque nos va a permitir entender lo que viene después. Aunque en sí misma no sea la parte que más me interesa remarcar, pues es el antecedente para que puedan ustedes observar el cambio que va a significar la sociedad capitalista respecto a la sociedad feudal. En la página 75, para darle continuidad precisamente a ese puente, a esa brecha que se va a abrir entre la sociedad feudal y la sociedad capitalista, ustedes pueden encontrar lo siguiente. Página 75.
Esto les va a hacer mucho sentido, precisamente lo elijo porque lo hemos mencionado varias veces en el curso, incluso en el primer apartado cuando hablamos de las revoluciones modernas y precisamente hablamos de las revoluciones que dejaron atrás el feudalismo. Mucho de lo que ahora voy a leer les va a hacer mucho sentido, lo van a recordar. Página 75, segundo párrafo. Dice: la desintegración del feudalismo. Ahí estamos. Vamos a tratar de observar en las últimas páginas cómo se desintegra el feudalismo y cómo ingresaríamos, según Marx, esta tercera etapa histórica llamada la sociedad capitalista. La desintegración del feudalismo y el desarrollo temprano del capitalismo están vinculados al crecimiento de las ciudades. ¿Se acuerdan que eso lo mencionamos mucho en clase? La aparición de las ciudades urbe, las ciudades cemento, las ciudades fábrica, las ciudades comercio, las ciudades son talleres artesanales que están desplazando, que están dejando atrás lo que es rural, agrícola, comunitario, feudal. Marx subraya la importancia de la aparición de los movimientos municipales en el siglo XII, que tuvieron un carácter revolucionario a resultas del cual las comunidades urbanas llegaron a conseguir un alto grado de autonomía administrativa. Lo mismo que en la antigüedad, el desarrollo de los centros urbanos va concertado con la formación del capital mercantil. Ojo, la formación de ciudades, la formación de centros urbanos se conecta, va de la mano con la formación del capital mercantil. El capital mercantil no existe, no es necesario en la sociedad feudal, mucho menos en la sociedad tribal. Regreso. El desarrollo de las ciudades va concertado con la formación del capital mercantil y de usureros y de un sistema monetario que les sirve para sus operaciones, todo lo cual actúa con fuerza para socavar, es decir, dejar atrás el sistema basado en la producción agrícola. Si bien es probable que perduraran algunas ciudades del Imperio Romano, la conversión de los centros urbanos en ricos centros comerciales, la ciudad va de la mano de los centros comerciales y los centros manufactureros, empieza realmente en el siglo XII. Sus pobladores son sobre todo siervos liberados. Aquí hay un elemento importantísimo. Los siervos son parte de la sociedad feudal, son siervos de la gleba, así se les llama, son personas no libres, se les llama siervos, pero en realidad podemos decirle esclavos, son posesión del señor feudal, que es dueño de las tierras, pero también de las almas muertas que viven ahí. Los siervos liberados son aquellos que transitarán de la vieja economía agraria y feudal al nuevo centro citadino, urbano, comercial, manufacturero. Para trabajar ahí, se necesita dejar de ser siervo, se necesita empezar a ser siervo liberado, se necesita empezar a ser personas que puedan vender su mano de obra, personas que caigan en la definición de ciudadano que va a ofrecer el liberalismo, porque el ciudadano es aquel que tiene libertad económica, libertad de contratación, libertad de tránsito. Fíjense cómo todo esto se relaciona justo con cosas que hemos visto antes. El crecimiento del comercio estimula, dentro de la economía que había sido feudal, un aumento sin límites del uso de la moneda. Por supuesto, más comercio, más uso de la moneda. En la economía feudal, en la vieja economía más atrás tribal, había intercambio, ¿no? Había trueque. El siervo, esclavo, producía cosas que luego consumía una vez que eran ya posesión del señor feudal, y para eso no necesitaban un uso generalizado de la moneda. Esto va a ser necesario en una ciudad. Una ciudad, si ustedes hacen la comparación muy rápido frente a un feudo, implica mayores dimensiones, de entrada, así como por un tema claro, es más grande, pero además mayor heterogeneidad. Empieza a haber distintas personas, distintos individuos de distintos lugares, distintas culturas, distintas religiones, y para favorecer el intercambio entre personas tan diferentes, va a ser necesario un elemento abstracto que se llama moneda. Esto vale tanto, y vale tanto independientemente de qué lugar seas, de quién eras, de qué religión eres, porque en el comercio ya no nos vamos a mover por las afinidades religiosas, étnicas, culturales. En el comercio tú vas a Walmart y lo que compras vale lo mismo si eres chilango, si eres tan pequeño, si eres extranjero, si eres católico, si eres protestante. Fíjense cómo todo eso va desencadenando una lógica
un tipo de formación social que ya no cabe en el feudalismo, que es otra cosa a la cual Marx le llamará la etapa capitalista. Esto facilita el desarrollo de la usura, por supuesto, fomenta una disminución de las fortunas de la aristocracia terrateniente y permite a los campesinos más prósperos saldar en forma monetaria sus obligaciones con los señores o liberarse. Aquí hay otra cosa muy importante. Este nuevo tipo de formación social va a implicar un nuevo tipo de formación política. La formación social anterior, el feudalismo, permitía el dominio político de los terratenientes, de los señores feudales, de la vieja aristocracia latifundista que tenía el poder económico y el poder político porque era la dueña de las tierras. En las ciudades, esa ya no va a ser la base del poder, sino que va a ser otro tipo de relaciones donde el tener tierra muerta, tierra que va a empezar a valer cada vez menos, porque los siervos liberados se irán a trabajar a las ciudades. Y en las ciudades habrá otro parámetro para la riqueza. Y ese nuevo parámetro para la riqueza, impulsado por la libertad económica, impulsado por los liberales, va a traer consigo la decadencia de la aristocracia, la decadencia terrenal, pero terrenal me refiero a posesiones de tierras, la decadencia económica y la decadencia política. La nueva formación económica social va a permitir un nuevo tipo de dominio político, que lo va a ejercer un nuevo tipo de clase social, que es precisamente la que impulsa estos cambios citadinos, urbanos, manufactureros, comerciales. Esa clase social ustedes ya saben cómo se llama, la hemos visto en clases, se llama burguesía. La burguesía empresarial, comercial, usurera, la que va a financiar las inversiones para hacer los grandes viajes para descubrir el África, el Asia, la América, establecer estas grandes rutas de comercio, la que va a apostar sus dineros a grandes inversiones, la que va a beneficiar, esto también lo vimos en clase, va a beneficiar que el nuevo dominio político sea del Estado-nación, ya no de un Estado subsumido bajo el poder de los señores feudales. Ahora hablamos de un Estado-nación que va a tener como cabeza al rey. Recuerden ustedes que en este proceso donde la monarquía se autonomiza del dominio de los señores feudales, ese dominio se va a ver favorecido por el apoyo, por la alianza entre rey y burgueses. Página 76. En el siglo XIV descubrimos ya los comienzos de la producción capitalista. En Italia y en el siglo XV en Inglaterra. Más aún, no es posible el desarrollo del capitalismo mientras la mayoría de la población trabajadora esté formada por campesinos independientes. El proceso de acumulación primaria, es decir, la formación inicial de modo de producción capitalista, implica, como Marx destaca muchas veces, la expropiación de los medios de producción de los campesinos. Entonces, muy importante porque son dos movimientos históricos contiguos. Primero, decadencia de la aristocracia terrateniente porque empieza a haber un proceso de liberación de campesinos que o bien empiezan a ser dueños de sus propias tierras, porque la aristocracia terrateniente va de salida, porque está siendo desplazada por las monarquías y por las burguesías, y entonces sucede este proceso, o muchos campesinos liberados incluso compran la tierra, o se van a trabajar a las ciudades. Primer momento histórico, de salida del feudalismo. Pero segundo momento histórico para permitir el capitalismo ya latente. El capitalismo, para funcionar, necesita trabajar con un tipo de actor diferente al de los campesinos liberados. Necesita convertir a los campesinos liberados, que son sus propios dueños, que trabajan en una economía de autoconsumo, necesita convertirlos en otra cosa, en un actor social nuevo y moderno que se va a llamar proletariado, que venda su mano de obra y que en ese sentido, como lo vimos en el audio anterior, se vea alienado de su propio trabajo, alienado de la propia riqueza que su trabajo crea. Ese es un desplazamiento histórico, un movimiento histórico propio del capitalismo, para nada, diríamos, civilizado o elegante, porque se va a dar con varios movimientos claramente violentos. En Inglaterra, uno de esos movimientos muy violentos fue el movimiento de parcelización. Las grandes parcelas empiezan a ser
reapropiadas, empiezan a ser extraídas de los campesinos autónomos independientes a beneficio de la nueva clase dominante, las nuevas clases burguesas o las monarquías. Los campesinos que habían sido liberados y que después van a sufrir el robo, digámoslo así, la expropiación de su riqueza en manos de las nuevas clases dominantes, se van a ver entonces impelidos quiere decir invitados, entre comillas, forzados pues, a irse a trabajar a las ciudades. Y al irse a trabajar a las ciudades, aquí hay otro movimiento muy importante, había en las ciudades, todavía en aquellos siglos, una legislación formal, pero también muchas veces costumbrista, basada en los hábitos cristianos, que era el hábito y la costumbre de la caridad. La caridad religiosa, había centros donde se atendía a las personas que no tenían trabajo, donde se les daba comida, donde se les daba un techo. Por cierto, es una práctica hasta el día de hoy existente. Pero en esos años, se llamaba ley de los pobres, ley de pobres. Había un reglamento que, con bases cristianas, básicamente establecía que una sociedad cristiana, una sociedad bien cristiana, por decirlo así, no debía permitir que nadie muriera de hambre. Entonces, era una política de subsidios para todos aquellos parias que estaban en las ciudades, pero no eran autosuficientes. Muchos de esas personas que no tenían trabajo se acogían a ese reglamento para por lo menos tener un plato o tener un techo. El capitalismo va a cortar con esa ley, va a desaparecer esa ley, bajo el argumento de que bajo esa ley mucha gente prefería no trabajar y recurrir al subsidio. Es un viejo argumento que hoy día los capitalistas actuales llamados neoliberales usan para atacar todo tipo de subsidio, todo tipo de apoyo del gobierno. Entonces, ese argumento planteado en el siglo XVI y XVII va a ser que esos campesinos a los cuales primero se les expropió la tierra y después están en las ciudades acogiéndose a las leyes de pobres, una vez que se corte el subsidio de las leyes de pobres, no tengan otra salida más que formar la carne de cañón, permítanme decirlo así, de la gente que va a trabajar en las fábricas. Van esos campesinos liberados a formar la nueva clase social llamada proletariado. Todo eso ustedes lo pueden observar en la página 76 y 77. Estoy ahorrando muchos argumentos que pueden encontrar en esas dos páginas. En realidad, un poquito desde antes, son muy importantes esas páginas porque esas páginas condensan la explicación histórica de Marx del nacimiento del capitalismo. La explicación histórica de la formación del capitalismo para Marx. El capitalismo, también explica Marx en la página 77, siguiente página, va a tener otro impulso, otra base, otro motor, además de lo que acabamos de contar, de la riqueza que va a generar la vasta expansión del comercio en ultramar. El capitalismo y lo que algunos autores de la teoría de los sistemas llaman la primera etapa de la globalización, pues ustedes saben, en el siglo XVI, XVII empieza una etapa de brutal colonización de todo el mundo fuera de la Europa, el Asia, el África, la América, sufren la colonización europea para apropiarse de riquezas del nuevo mundo y esas riquezas enviarlas a la vieja Europa. Eso genera como dice Giddens, una vasta expansión del comercio en ultramar. Leo para no perderme, en la página 78, primer párrafo, ustedes pueden encontrar lo siguiente. La rápida afluencia de capital procedente de este comercio precipitado, se refiere al comercio de ultramar, este comercio acelerado, más la abundancia de metales preciosos que invadió los países después del descubrimiento de oro y plata en América. El oro y plata de América, por supuesto, se envía a Europa. Cortaron por lo sano la disposición social y económica que había en Inglaterra. Un quiebre, ¿no? Esa abundancia de riqueza va a acabar con la formación social precapitalista. Porque ya tenemos, uno, la materia prima, los trabajadores. Número dos, la riqueza. Número tres, la mercantilización de la tierra. La tierra se le extrae a los trabajadores precisamente para trabajarla en términos capitalistas de explotación y no en términos de autoconsumo como lo tenían los campesinos liberados.
Todas estas razones permiten, dice Giddens, que se establezcan nuevas fábricas de manufactura en los puertos marítimos y en los centros interiores, fuera del control de las ciudades corporativas más antiguas y de sus organizaciones gremiales. Así, el capitalismo moderno empieza lejos de los centros manufactureros más antiguos, sobre la base del comercio marítimo y transcontinental a gran escala. Cuando dice Giddens que hay una distancia con los centros manufactureros más antiguos, se refiere a que esos centros manufactureros, los originales más antiguos, se movían en base a gremios, y muchas de las reglas originales de los gremios no eran reglas capitalistas, eran reglas que todavía tenían un sentido comunitario, donde había muchas regulaciones para que no cualquiera pudiera trabajar. Por ejemplo, en esos gremios, tú no podías ser maestro manufacturero si no recibías la recomendación, el aval de otro maestro manufacturero. Entrar a un taller implicaba toda esta serie de filtros, que eran filtros sociales por el cual el mecanismo se reproducía. Acabar con esos filtros, abrir la contratación en los centros de manufactura a todo mundo, seas o no recomendado, seas o no formación, es una demanda capitalista, porque a mayor cantidad de trabajadores, mayor producción de riqueza. Pero como vimos también en el archivo anterior, a mayor riqueza, mayor alienación de esos trabajadores que están contribuyendo a esa creación de riqueza, de la cual sin embargo no se quedan con apenas nada. Eso vimos la clase pasada, que era alienación y que estaba basada en esta extracción de la plusvalía de los trabajadores. Bien, muy bien. Luego, página, para casi cerrar, penúltima página, página 79, dice, segundo párrafo, vean cómo vuelve a hacer sentido con lo que vimos desde el primer bloque histórico en este curso. Dice lo siguiente: el poder de los que controlan el capital, la burguesía que surge, ¿se acuerdan que ahorita mencionamos la burguesía? La burguesía es la controladora del capital, se desarrolla progresivamente desde comienzos del siglo XVI en adelante. La afluencia de oro y plata produce un súbito aumento de precios. Esto produce grandes beneficios para el comercio y la industria, pero es fuente de ruina para los grandes señores feudales, rurales. Se acaba el mundo rural precisamente porque la producción de comercio y de industria agota esa formación precapitalista. En el ámbito político, el fruto de todo ello es la primera revolución inglesa. Se acordarán que eso también lo vimos, la primera revolución inglesa, y se acuerdan que vimos que fue ese momento, en 1688, la llamada Revolución Gloriosa, en donde un parlamento con cada vez mayor fuerza y cuya extracción social de sus parlamentarios es la burguesía, las nuevas clases comerciales, ese parlamento burgués que originalmente había apoyado la ascendencia del rey, porque en ese momento le convenía que el rey estuviera por encima de los señores feudales no quieren capitalismo, esa burguesía que apoya primero la ascendencia del rey, después se da cuenta que para seguir creciendo, para seguir revolucionando económicamente el capitalismo, necesita controlar la arbitrariedad del rey. Necesita que el rey sea su aliado, que el rey cree normas, leyes, regulaciones, empresas, reduzca impuestos a beneficio de la clase económica. Por eso la Revolución Inglesa, no vuelvo a ella, ya la vimos, sabemos por lo que ya vimos que implica un desplazamiento de la monarquía arbitraria y limitada hacia una monarquía constitucional, que es una monarquía limitada, que es una monarquía constitucionalista, que es una monarquía parlamentaria, donde los parlamentarios burgueses llevarán mano en la confección de una constitución que se tomará como la ley que ni siquiera el rey puede violentar, una ley, por supuesto, que favorezca sus intereses. Los mecanismos de administración centralizada y de poder político consolidado que se forman son empleados para acelerar a pasos agigantados el proceso de transformación del régimen feudal en un régimen capitalista. Bien, luego dice un poquito más abajo en la página 79, casi para cerrar: la segunda vía de formación del capitalismo es, según Marx, el camino realmente revolucionario. En él, los mismos fabricantes individuales acumulan capital. Marx ahí
perdón, comento, ajusto, introduzco una noción porque me refiero a la segunda vía de formación del capitalismo. Bueno, ustedes pueden observar en el último párrafo de la página 79, perdón, último párrafo de la página 79, que Marx menciona dos tipos en los que el capitalismo se formó. Y este segundo, para Marx, es el más ajustado a la realidad, el más acelerado, donde los propios fabricantes individuales, los propios empresarios, fabricantes, acumularon el capital y a partir de la producción extendieron el ámbito de sus propias actividades, acumulando tal riqueza que sus actividades se extendieron hasta el comercio. Eso lo pueden encontrar ustedes en la página 78. Eso se relaciona con el último punto que quiero tocar. Solo lo dejo ahí porque precisamente me lleva a lo que viene. La expansión de los mercados hacia el fin del siglo XVIII es tan grande que la manufactura no produce suficiente para responder a los pedidos que se le hacen. Este es el último párrafo de la página 80. Estamos hablando de fabricantes individuales, acumulan riqueza, se expanden ellos mismos hacia el comercio, van creando monopolios en la cadena productiva. Cada vez los elementos de producción de riqueza se van concentrando en pocas manos. Eso, al expandir el comercio, expande los mercados. Y la expansión ya irreversible de los mercados en el siglo XVIII, piensen ustedes que estamos hablando de mercados ya globales, mercados transoceánicos, mercados donde participa la extracción, el robo, el saqueo de la riqueza del Asia, del África y de la América. Esta expansión es tan grande que la manufactura no produce suficiente para responder a los pedidos. Como consecuencia, surge un apremio muy fuerte para crear medios de producción técnicamente más eficientes. La vieja manufactura, la manufactura originaria, se empieza a quedar atrasada porque la riqueza necesita de otras formas de producción. Y esto nos lleva a lo siguiente: el desarrollo de la maquinaria fue una consecuencia ineludible de las necesidades del mercado. Al expandirse el mercado, la manufactura tradicional se queda atrasada y se necesita desarrollar una maquinaria tecnológicamente más elaborada. Y aquí hay otra característica tremenda del capitalismo que Marx logra observar: la revolución tecnológica, la necesidad de permanentemente crear riqueza, de invertir riqueza para generar más riqueza. Eso es el capitalismo, una creación insaciable de riqueza. Genera la necesidad de permanentemente revolucionar la tecnología, es decir, la maquinaria, las herramientas, los medios tecnológicos, para no parar esa expansión de la riqueza. El resultado de esto, uno, dice Marx, es la modificación tecnológica, la ampliación, la innovación, la permanente renovación de la tecnología. Y piensen aquí cómo se aplica, también lo vimos en el bloque 1, la revolución científica. Los avances científicos serán claves para generar los medios técnicos y tecnológicos que empujen la creación de la riqueza. Y, por supuesto, el resultado, página 80, es la revolución industrial. Otro punto que vimos en el bloque 1, que ahora aparezca con Giddens, creo que le hace mucho sentido porque podríamos trabajar sobre antecedentes que ustedes ya tienen. La revolución industrial produce la revolución capitalista. Y en este texto que estamos cerrando, me parece que si lo leen con calma, lo leen con detalle, como siempre les he pedido que hagan sus lecturas, que trabajen sus lecturas, ustedes podrán ir observando cómo van encadenándose estos sentidos. Van a ir, creo, me parece, van a ir armando ese rompecabezas con el que empezamos el curso y que ahora, gracias a Carlos Marx, recuperamos algunas piezas de ese rompecabezas inicial y general, y creo que con la lectura que hagan del capítulo 2 podrán ir colocando esas piezas en el lugar que les corresponde. Bien, hasta aquí con el capítulo 2 de Anthony Giddens, El capitalismo y la moderna teoría social. Gracias.